del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, de mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, o quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La, 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 la. Porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La, 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 la. Porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel
vivirá. La, 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 la. Buenas noches, amada iglesia. Es una bendición para mí poder estar nuevamente delante de ustedes para poder compartir la bendita palabra de Dios. Damos gracias a Dios que ya hemos podido reunirnos el día miércoles. Creo que ha sido de bendición, así que pues les animamos a que se estén apuntando para poder asistir en nuestros cultos presenciales que tendremos los días miércoles. Sigamos orando, amada iglesia, los unos por los otros. Les invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias. Qué bueno eres, Señor. Podemos ver tu mano en nuestras vidas y te rogamos que tú sigas obrando en tu iglesia, que tú nos sigas guardando de este virus y en especial nos guardes nuestro corazón. Que guardes nuestra fe, que sigamos creciendo, que sigamos avanzando. Señor, tú tienes grandes propósitos para tu iglesia. Tú tienes propósitos de manera personal con cada hijo tuyo. Y queremos rogarte que tú nos ayudes como hijos tuyos y que cada día busquemos tu rostro, busquemos tu voluntad. Ayúdanos a seguir adelante, creyéndote cada día más y más. Te ruego por mi vida, Señor, que yo cada día también esté enfocado en ti, buscando ser más semejante a tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero invitarles a que vayamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Ahí vamos a tener la base bíblica, el pasaje que vamos a estar estudiando. Quiero que me acompañen a leer el versículo 35 de esta porción. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Y quiero que leamos solamente el versículo 35. Dice así la bendita palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y de ahí he sacado el título de nuestra enseñanza en esta noche. Se llama Pasemos al otro lado. Es importante que nosotros entendamos esta frase que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. En ella podemos ver cómo Dios está motivando a sus discípulos, cómo Jesús está exhortando, mandando a sus discípulos a seguir adelante. Iglesia, necesitamos seguir adelante. Necesitamos crecer en muchas áreas de nuestras vidas. Dios nos ha bendecido, como vamos a ver. Dios nos ha guardado, pero Dios continuamente nos está diciendo: pasemos al otro lado. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha traído, pero Dios quiere que sigamos adelante, porque no olvidemos, lo mejor está por venir. Así que el título es Pasemos al otro lado. Por supuesto que cuando queremos avanzar, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, esto nos llevará a que enfrentaremos tormentas. Aún mismo en la propia vida enfrentamos tormentas que en ocasiones nos estremecen, mueven nuestra fe, desafían nuestra confianza, también nos hacen dudar, nos mueven emocionalmente y en ocasiones hasta traen dolor físico, hablando de las tormentas de la vida. Sin embargo, lo cierto es que la vida está llena de tormentas, como lo vamos a ver en este pasaje. Y también algo que nos marca la Biblia y que debe de quedar muy claro en nosotros es que no sabemos cuándo van a venir las tormentas.
Sin embargo, el contexto donde queremos ver este pasaje nos enseña que cuando tú y yo queremos avanzar, cuando tú y yo queremos obedecer la palabra de Dios, queremos avanzar, entonces van a venir tormentas a nuestras vidas. Esto nos debe de llevar a estar preparados para enfrentarlas de manera adecuada y así poder mantenernos firmes. Vamos a estudiar un pasaje que acabamos de leer, el versículo 35, que nos enseña principios muy importantes para nuestras vidas, para poder seguir avanzando, pasar al otro lado. Por supuesto que este pasaje nos motiva a no tener miedo a seguir adelante, avanzando para la gloria de Dios. Es un pasaje que la mayoría conocemos. Es una porción famosa y vamos a aprender cosas que nos van a fortalecer y en especial harán crecer nuestra fe. No se te olvide, las tormentas llegan tarde que temprano y en especial cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos avanzar, cuando hemos decidido seguir adelante. Dice la palabra de Dios y vamos metiéndonos al pasaje, dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche. Esta frase, aquel día cuando llegó la noche, nos está marcando de una u de otra manera el contexto de lo que está sucediendo en ese día. Aquel día cuando llegó la noche nos muestra que había sido un día de arduo trabajo. Jesús había estado enseñando. Había sido un día de extremo trabajo, les había estado hablando de manera continua, había hablado de parábolas, de hecho era tal la multitud que le estaba escuchando que dice la Biblia que se subió a una barca y comenzó a enseñarles. Jesús había tenido un día de victoria junto con sus discípulos. Y esto ya de entrada, iglesia, nos marca un principio bien práctico. Dios nos bendice, Dios nos usa y debemos estar agradecidos que Dios nos da victorias, pero al final tenemos que seguir, ¿qué? Avanzando. No podemos detenernos en las cosas que Dios nos ha permitido hacer. Aún así hayan sido días de extremo trabajo, de gran bendición, necesitamos seguir avanzando. Porque entonces Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Como dando a entender, Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido, pero necesitamos seguir avanzando. Creo, iglesia, que Dios nos ha bendecido. Creo que en tu vida personal, familiar, Dios te ha dado días buenos, días donde te has desgastado. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir pasando a otro lado donde Dios nos quiere llevar. Es ahí donde vamos a introducir ya nuestros puntos para entrar de lleno a nuestro sermón. Número 1, cosas que vamos a aprender de este pasaje. Número 1, hay cosas que tenemos que aprender a la hora de avanzar. Dios nos quiere mover, Dios no quiere que nosotros seamos pasivos. El cristianismo no es algo pasivo, necesitamos estar moviéndonos y Dios lo hace. Por lo tanto, el primer punto es que vemos en esta historia es que hay cosas que tenemos que aprender a la hora de avanzar. Dios está continuamente trabajando con nosotros y lo hemos aprendido. Así que vamos a ver cosas que Dios nos enseña a la hora de avanzar. Leamos versículo 2. Dice así versículo 36. Dice así. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. La primera cosa que podemos ver que cuando nosotros decidimos avanzar, creer la palabra de Dios y seguir adelante, van a venir cosas inesperadas.
Letra A. Le sucedió, fue algo inesperado que llegó a la vida de los discípulos, o sea, una tormenta. No había indicios de que se fuera a levantar una tormenta. ¿Cómo podemos saber esto? Estoy seguro que cuando Jesús les dijo a sus discípulos que avanzaran, no había ningún indicio de que se fuera a levantar una tormenta. ¿Por qué podemos nosotros de una u otra manera afirmar esto? No olvidemos que de hecho de los 12 discípulos que Jesús llamó, se cree que 7 eran pescadores profesionales que habían dedicado su vida a esto. Por lo tanto, ellos tenían experiencia, y lo más seguro es que si ellos hubieran visto algo, alguna nube, algún pequeño viento, algo que en lo cual ellos sabían cuando venía la tormenta, ellos le hubieran dicho a Jesús: Jesús, viene una tormenta. Entonces esto nos muestra que no había ningún indicio, no vieron nada anormal, al contrario, todo parecía en calma, todo normal. Y ya esto, iglesia, nos da una enseñanza práctica. Debemos nosotros entender que por más que todo esté en calma, de una u otra manera pueden llegar cosas inesperadas, tormentas a nuestras vidas. Aún mismo también algo interesante es que aunque tú tengas cierta experiencia o estés preparado, o tengas cierta destreza o habilidades en la vida, van a venir tormentas cuando menos lo esperamos. Y por lo tanto debemos enfrentarlas, y no debemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Sin el poder de Dios no podremos avanzar en la vida cristiana. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en Él, nos aferremos a Él. Así que esta pequeña cosa de que fue algo inesperado nos muestra: no confíes en las experiencias humanas, siempre debemos confiar en Dios. Letra B. No solamente fue algo inesperado, también fue algo violento. Agárrate, iglesia. Porque cuando decidimos avanzar, Dios puede permitir, se pueden levantar tormentas, y no tormentas pequeñitas, no tormentas con vientos pequeños, sino que fue algo violento. Dice la palabra de Dios, dice: y se levantó una gran tempestad de viento, una gran tempestad. Y esto que dice con vientos, en el original la idea es con vientos huracanados, o sea, con vientos muy fuertes. Es interesante que algo tan violento no pudo haber sido anticipado. Es por eso que nuevamente el contexto nos marca que no debemos confiar en nuestras fuerzas, porque aún teniendo preparación, habilidades, vendrán cosas que nos van a sorprender. Se cree que ellos enfrentaron olas de aproximadamente 4 metros de altura. Y de manera sencilla, iglesia, no estamos exentos de grandes tempestades en nuestras vidas, y en especial cuando nosotros queremos avanzar, cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Letra C. Otra cosa que aprendemos: que en este deseo de obedecer a Dios, de avanzar, a pesar de que Jesús estaba con ellos, se levantó una tormenta. Entonces también viene algo interesante: Jesús estaba con ellos. ¿Y esto qué nos enseña? Bueno, esto nos enseña que es una falsa idea pensar que si Dios está con nosotros, es una garantía de tiempos calmados. Muchos dicen: ok, me voy a meter a la iglesia, voy a seguir creciendo, voy a avanzar porque Dios está conmigo, por lo tanto no va a haber ningún problema. Ey, cuidado, esta es una falsa idea. No es una garantía de que Dios esté con nosotros, de que siempre tendremos tiempos calmados. De hecho, esto no lo vemos en la Biblia, no lo vemos en la vida de Jesús, y por supuesto no lo vemos en la vida de los discípulos. Dios no nos ha prometido una vida sin obstáculos hacia nuestro destino.
sino todo lo contrario. Él dijo de manera clara y contundente: en el mundo tendréis aflicción. El mundo caído es como el mar de Galilea, que es propicio a las tormentas. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no sorprendernos, sino al contrario, buscar a Dios. Que no te sorprenda, que cuando tú quieras avanzar, cuando tú quieras obedecer a Dios, no te sorprenda que sucederán cosas inesperadas, que sucederán cosas aún mismo violentas, y aún estando con Jesús. Así que, iglesia, aférrate a Dios y pasemos al otro lado. Punto 2. A la hora de avanzar, enfócate en los atributos de Dios. Algo que nosotros también tenemos que aprender para seguir creciendo, para pasar al otro lado donde Dios nos quiere llevar. Necesitamos estar enfocados en los atributos de Dios. Mira lo que dice el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y mira lo que viene. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué importante es que nosotros nos enfoquemos en los atributos de Dios. Primeramente, en el versículo 38 vemos la soberanía de Jesús. Vemos la soberanía de Jesús, letra A. Para Jesús, la tormenta no fue algo inesperado, sino al contrario. Jesús había orquestado esta tormenta. O te pregunto, ¿crees que Jesús no sabía que esta tormenta se iba a levantar? ¿Crees que Jesús no sabía que adelante les iba a sorprender una gran tempestad? Claro que lo sabía. Jesús sabía esto. Claro que esto nos debe llevar a una pregunta. Entonces, ¿por qué entró en la barca y dijo: pasemos al otro lado? Bueno, porque Jesús quería hacerles mostrar a sus discípulos que Él es soberano. Jesús quería que pasaran por esa tormenta, porque esa tormenta tenía un propósito en sus vidas, como lo tienen todas las tormentas de nuestras vidas. Hay propósitos diseñados en las tormentas de nuestras vidas que Dios tiene, que Él prepara en esos momentos para seguir forjándonos un carácter semejante a Jesucristo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A Jesús no le sorprendió la tempestad, al contrario, Jesús la había orquestado. Esto nos debe de llevar a reflexionar: ¿qué estamos esperando de este mundo? A veces estamos un poco desanimados, tristes, temerosos por cosas que están sucediendo. Pero yo te pregunto, ¿qué estás esperando en este mundo caído? Las tempestades vendrán, las dificultades vendrán, pero no se te olvide, Dios está detrás de esto con su poder soberano para nuestro propio bien. Así que las tormentas nos deben de llevar a Dios y reafirmar que Él es soberano y que tiene un para qué para mi vida y para tu vida. Por lo tanto, no debe sorprendernos. Si nosotros estamos aferrados a su soberanía, a nuestro Dios, entenderemos que Dios tiene el control y que esto será para nuestro bien. Dios está al control y está continuamente trabajando en nosotros. Porque no se te olvide, y te lo he mencionado, necesitamos más de Él y menos de nosotros. Letra B. También en este pasaje vemos la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Mira lo que dice el versículo 39. Te lo vuelvo a leer.
Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, y mira, calla, enmudece. Hace ratito tal vez yo lo leí un poco más fuerte. Sin embargo, se cree que no fue un grito que él dio, sino con una cierta autoridad, tranquilidad, se paró y dijo, calla y enmudece. Es cierto que la palabra reprendió podríamos darnos la idea que habló fuerte, pero en realidad lo que él fue dar una orden con autoridad. Pero más que nada, esto nos muestra el poder de Dios. La voz tranquila y las breves órdenes de Jesús reflejan su potestad sobre todos los elementos, y en especial sobre estos elementos que son mencionados. Una palabra de Jesús tiene gran poder de Dios. ¿Qué resultados más hermosos? Cuando Jesús dijo dos palabras, calla, enmudece, el viento en ese momento cesó. Y escucha, la idea del original es que dice que la gran tempestad fue reemplazada por una gran tranquilidad. Así como el mar estaba totalmente violento, cuando el Señor se paró, inmediatamente hubo una tranquilidad como tal vez nunca habían visto los discípulos. Así es Dios, ¿sabes? Así es Dios. Dios puede permitir grandes cosas en nuestras vidas, cosas difíciles. Pero recuerda, Dios está al control y Él tiene el mismo poder, que así como son cosas grandes, vendrá una tremenda quietud, y déjame decirte, será mayor que la tempestad. Mira lo que dice Salmo 89, 8 y 9. Salmo 89 dice así, 8 y 9. Mira qué precioso salmo. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Qué tremendo poder tiene nuestro Dios. Por lo tanto, no te aflige, no caigas en aflicción, en desánimo. Al contrario, cuando lleguen esas tormentas, cuando tú estás avanzando, aférrate y decir, Dios tiene poder para librarme de esto, y Dios me va a dar una quietud como nunca he experimentado, porque Dios es todopoderoso. Y también vemos en el versículo 40, vemos también otro atributo de Dios. Dice la Biblia, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Aquí vemos el atributo de Dios, la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo. Dios conoce nuestro interior. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe cuando estamos avanzando, cómo estamos avanzando. Dios conoce nuestro interior. Estos hombres estaban en peligro de perder sus vidas. De una u otra manera podríamos decir, ¿cómo no iban a estar atemorizados? El temor de los discípulos era natural y de una u otra manera instintivo. Sin embargo, aquí viene algo interesante. Ellos tenían fe ya. Ellos ya habían creído en Jesús. Por lo tanto, algo que nosotros debemos aprender y recordar en esta noche es que yo te he dicho, el problema no es el temor que sintamos, el problema es no dejar que ese temor nos domine al grado que opaque nuestra fe, al grado que la fe no se pueda ver. En los momentos difíciles lo que debo de sentir miedo, pero inmediatamente mi fe debe mostrarse al grado que opaque, haga que no se vea ese temor. Es por ello que Jesús tiene que decirle en el versículo 40, ¿cómo? ¿No tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas que se estaban levantando, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Así, con su omnisciencia, el Señor nos muestra
algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. El problema no son las circunstancias, el problema es nuestro interior, el problema es nuestra fe, que nosotros no estamos confiando en Dios. Qué importante es esto. Nosotros debemos entonces aferrarnos a Dios, debemos cuidarnos de confiar completamente en Dios. Así que enfócate en los atributos de nuestro Dios. Número 3. Al avanzar, muestra lo que somos. Algo importante, iglesia. Cuando nosotros estamos avanzando en la vida cristiana, debemos reconocer algo. Entre más nos acerquemos a Dios, más nos va a alumbrar y por consecuencia más van a salir nuestras cosas que debemos cambiar. Así que el tercer punto es, al avanzar, muestra lo que somos. En las tormentas tenemos la tendencia de temer por nosotros y de dudar de Dios, lo acabamos de leer. En las tormentas, te lo vuelvo a repetir, tenemos la tendencia de temer por nosotros y de dudar de Dios. Y esto es muy típico. Es una moneda de dos caras. Nos da miedo de que nos vaya a pasar algo y por lo tanto dudamos de Dios, cómo Él va a manejar las situaciones. Versículo 38, te lo vuelvo a leer, dice así: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? De una otra manera ellos vieron a Jesús durmiendo, que por cierto esto muestra la humanidad de Jesús, pero esto los llevó a ellos a llenarse más de dudas al ver que Jesús de una otra manera parecía que no estaba actuando, que no sentía. Ahora, es algo aquí interesante. Esto muestra que Jesús, porque hay gente que cree que esta porción, en especial ese versículo, como que es algo irreal. Se imaginan olas de casi 4 metros moviéndose en una pequeña barca y Jesús durmiendo. Miren, creo que la mayoría hemos experimentado cansancio en extremo. Y cuando de una u otra manera estamos cansados, agotados, hay momentos que, como decimos, me morí. Que de veras puede pasar a alguien, nos pueden estar moviendo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? No te despiertas. Bueno, eso pudo haber pasado. Así que yo creo lo que la Biblia dice. Jesús estaba durmiendo. Por lo tanto, ellos, a ver aparentemente la actitud de Jesús, decidieron despertarlo. Tal vez en su desesperación y temor, ellos fueron y corrieron a despertar a Jesús. Jesús estaba con ellos y él tenía, por supuesto, otra perspectiva. Estaba enfocado en su Padre, como acabamos de ver, en los atributos de su Padre, y entonces tenía una absoluta confianza en él, del cuidado amoroso que el Padre tiene. Pero ellos se sentían atemorizados ante la situación que estaban viviendo. Hay dos razones posibles por las cuales puede que sentían miedo o temor en estos momentos, independientemente del contexto de las olas. Número 1, por dudar en la capacidad de Dios de hacer algo a favor de ellos o aplicándolo a favor de nosotros. Debemos reconocer que hay cosas que nos ocurren que creemos que son demasiado para Dios. Hay momentos donde nosotros creemos que Dios nos puede ayudar. Es más, yo te lo he ilustrado a veces cuando te digo, el agua nos puede llegar a la cintura y decimos, Dios me va a salvar. Nos puede llegar el agua al pecho y decimos, Dios me va a salvar. Me comienza a llegar el agua al cuello y digo, bueno, comienzo a dar un poco, pero digo, bueno, Dios todavía me puede salvar. Pero cuando comienzo a ver que el agua me va a llegar a la nariz y me va a tapar la nariz, entonces comienzo a dudar de que Dios me pueda salvar. Hay cosas que creemos que para Dios son demasiado. Y aunque sabemos que Dios es todopoderoso, en la práctica hay duda sobre si Dios va a hacer algo, si Dios va a actuar
por lo que le estamos pidiendo, porque ya es muy grande la situación. Y aún mismo la Biblia nos pone ejemplos de esto. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cuando murió, cuando se le avisó a Jesús en Juan 11:21, su hermana le reclamó de una u otra manera a Jesús. Le dijo, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera, ¿qué? Muerto. ¿Qué estaba expresando su hermana? Estaba diciendo, ¿verdad? Que, bueno, mientras él estaba enfermo, con vida, Señor, tú lo pudiste haber salvado, sanado. Pero ya muerto, perdóname, serás muy Dios, pero tú ya no puedes hacer nada. Se expresa una duda sobre el poder y la capacidad de Dios de hacer algo. Así que este contexto del versículo 38, que dice, no tienes cuidado que perecemos. Lo que nos muestra es que ellos no lo despertaron tanto para que el Señor Jesús les diera una solución o que calmara la tormenta. ¿Saben la realidad que estamos viendo aquí? Es que muy probablemente ellos despertaron a Jesús para que de una u otra manera juntos pudieran hacer algo. No sé, echarse a nadar o que por lo menos dijera, vamos a nadar más por acá. Pero no con la idea de que Jesús iba a detener la tormenta. Nosotros pudiéramos decir esta noche, qué tremendo eran estos discípulos. Qué bárbaro, cómo actuaron. Sin embargo, detente. Porque muchas veces tú y yo actuamos así o a veces hasta peor que los discípulos. Porque si examinamos nuestros corazones, en ocasiones nos asalta la duda sobre la capacidad de Dios sobre ciertas cosas que estamos enfrentando o viviendo. Y es ahí donde nos entra el temor, es ahí donde nos entra la ansiedad. Segunda razón. Por dudar sobre si Dios nos ama suficiente como para hacer algo por nosotros. Te vuelvo a leerla. Por dudar sobre si Dios nos ama suficiente como para hacer algo por nosotros. Le dijeron a Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no te importa, Señor? ¿No te importa que perecemos, que vamos a morir? En este momento, ellos pensaron que no eran importantes para Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no nos sentimos así? Y que nos muestra cuánto necesitamos crecer, cuánto necesitamos aferrarnos a Dios, porque a veces creemos que no le importamos a Dios. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo pudieron pensar esto? ¿Cómo pudieron pensar esto de Dios? Y esto los llevó a ser escépticos, a no crecer, a no creer y por consecuencia a cuestionar a Dios. Y volvemos, tú y yo somos también así. ¿Cómo podemos llegar a pensar que no le importamos a Dios? Sabes, esta duda no nos ayuda, nos llena de temor y de inquietud. Tú y yo en ocasiones llegamos a dudar de la sabiduría de Dios. ¿Seguro Dios que esto me va a ayudar? ¿Seguro Dios que todo lo que estoy enfrentando me va a ayudar? Dudamos de la sabiduría de Dios. Y te vuelvo a recordar, Él hace todas las cosas perfectas para nuestro bien, para hacernos más semejantes a Jesús. Debemos aprender a ver nuestras pequeñeces y ver la grandeza de nuestro amado Dios. Número 4 y último. Número 4. Los propósitos de avanzar. ¿Por qué Dios nos manda? Pasemos al otro lado. Porque Dios tiene grandes propósitos. Porque Dios quiere seguir trabajando en el barro, o sea, en nuestras vidas. El salvavidas de nuestras almas en las tormentas es la fe. No se te olvide. Jesús se los recordó, les dijo, ¿acaso? Dice, ¿por qué estáis? Dice, ¿cómo no tenéis fe? El salvavidas de nuestras almas en las tormentas es la fe. Jesús mostró el control que tenía de la tormenta.
Jesús reprende a la tormenta y es algo que debió haber impresionado a los discípulos. ¿Se imaginan ver ese mar todo revuelto con grandes olas, a punto de romper esa barca, y de repente con 2 palabras, con tremenda autoridad, se volvió un manto, un mantel ese mar de total calma? ¿Se imaginan esta escena? Solo Dios puede hacer esto, quien tiene este poder. Mira, ellos mismos, dice el versículo: entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por cierto, esta es una pregunta retórica. Marcos no da la respuesta porque ellos sabían cuál era la respuesta. Este hombre es ¿quién? Dios. Él es quien dijo ser. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Solo Dios es el que tiene este poder. Estaban en la presencia de Dios. Y mira, hermano, debemos reconocer que tú y yo hay momentos en nuestras vidas que a veces hemos olvidado caer de rodillas y decir: Señor, apártate de mí. Apártate de mí, que soy hombre pecador, porque tú eres un Dios santo y un Dios poderoso que sigue haciendo maravillas y que tiene un gran poder. Jesús reprende a los discípulos y esto fue lamentable. Jesús esperaba que respondieran de manera diferente. Ellos tenían fe, pero de una u otra manera se habían olvidado. Y este pasaje nos enseña que la fe es una acción que tiene que ponerse, tiene que activarse. No se te olvide, no es algo que de manera automática se prenda nuestra fe. Tenemos que activarla. La fe es acción. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo funciona nuestra fe? A la hora de avanzar, a pesar de las tormentas, nuestra fe funciona de esta manera. Número 1, la fe es un rechazo al pánico. La fe es un rechazo al pánico. Se refiere poner paz a la perpetua incredulidad de nuestros corazones. La fe nos hace entender que las circunstancias no tienen el control de nuestras vidas. Quien debe tener el control de nuestras vidas es Dios. Él es el único que debe tener el control de nuestras vidas, no las circunstancias. Número 2, la fe es la respuesta a la verdad de Dios. La fe trae a la memoria las grandes verdades que sabemos y creemos de Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas. Número 3, la fe nos hace aferrarnos a Dios. La fe ve las olas, pero sabe que Dios es mucho más grande y poderoso que esas olas. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero invitarte, para terminar, que vayamos a un pasaje conocido que bien refuerza lo que aquí nos quiere enseñar la bendita palabra de Dios. Vayamos a Habacuc. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3 dice así, este pasaje que debemos tener en especial cuando vengan esas dificultades a nuestras vidas, cuando vengan esos problemas, esas tormentas en nuestras vidas. Nosotros debemos afirmar nuestra fe, creer en Dios. Mira lo que dice Habacuc 3, 17 al 19. El pueblo iba a ser exiliado por el imperio babilónico. Iban a venir, algunos iban a ser muertos a filo de espada, iban a ser despedazados y otros iban a ser llevados cautivos. Y mira lo que dice el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y mis alturas me hace
andar. Iglesia, Dios está con nosotros y Él nos dice en esta noche, pasemos al otro lado. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, ayúdanos, Señor. Gracias porque tú nos has dado días de victoria, días donde te has manifestado, pero tú continuamente nos dices, pasemos al otro lado. Tú quieres que sigamos avanzando, Señor. Ayúdanos a no detenernos. Ayúdanos a seguir aprendiendo. Que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Que nuestra fe tiene que crecer y que tenemos que estar enfocados en los atributos tuyos, Señor. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a seguir avanzando, a seguir pasando al otro lado donde tú nos quieres llevar. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre